más allá de la contextualización que hice al comienzo, yo creo que he hablado de cosas muy reales. Le he hablado de cuestiones en las que hemos hecho propuestas y cuestiones en las que podíamos llegar a acuerdo. Y hablamos incluso de una reforma fiscal. Lo que pasa es que cuando le escucho, pues insisto, usted no se puede poner la chaqueta de investir a Rajoy y luego venir aquí con el traje del pacto de las izquierdas. Eso no funciona. No funciona el etiquetarnos en una categoría, porque claro, uno solo entiende lo que ya tiene en la cabeza, y usted como solo entiende izquierda y derecha, pues no sabe cómo etiquetarnos, entonces una y otra vez nos lleva donde mejor le parece. Pero es que no es esa la realidad, no es la realidad, porque les volvemos a decir, no entramos en etiquetas que no sirven para nada. Fíjese, cuando le escuchamos decir siempre hay algo peor en otros sitios, siempre es la cuestión del mal menor. Usted me recuerda a aquel pueblo, sí, el mal menor, es un mal menor un gobierno en minoría de Rajoy que una mayoría absoluta, y es un mal menor toda la cadena de casos que usted ha puesto sobre la mesa. Me recuerda a aquel pueblo chileno de Peor es Nada. Peor es Nada se llama así porque a una rica terrateniente, cuando le dieron la casa, esperaba que a la fortuna le tocase algo mejor y le dieron un terreno razonablemente yermo y del que no pensaba sacar gran cosa, y dijo, bueno, peor es nada. Y con esa actitud es con la que usted gestiona Asturias. Con esa actitud es con la que usted gestiona Asturias, porque no ve potencial en las cosas que podemos hacer. Y cuando la excusa no es Madrid, la excusa es Cataluña. Y le vuelvo a decir, la responsabilidad de que el gobierno de Rajoy es suya, le va a acompañar, pero no va a seguir siendo más una excusa. Porque esa excusa ya no le valen a las 17 personas que se van diariamente de Asturias, que no van a volver a la Asturias del pueblo esta mañana, que se van a quedar fuera. Porque ustedes no son capaces de retener el talento. El fracaso de su plan de retorno de talento es palmario en ese sentido. Es rotundo. Usted, en la intervención que tuvo ayer, daba la sensación de que usted leía los datos del revés. Los leía no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y así es como le salen bien. Los datos de Funcas dicen que el crecimiento de Asturias va a ser paralelo al de Cantabria, a la cola del crecimiento del resto de España. Y usted dirá, claro, pero hay crecimiento. No se quejen ustedes. Peor sería que no lo hubiese. Pues hablemos entonces, porque así, cuando usted le da la vuelta, pruebe a ver y tendrá que no está en el furgón de cola, sino que está a la cabeza. Pero es que cuando hablamos de la producción industrial, ayer mismo sabíamos que cayó un 8,3% en el mes de septiembre. Y a ese dato no hay manera de darle la vuelta. Bueno, le darán la vuelta a esos que titulan Asturias va a protagonizar la cuarta revolución industrial de algún diario afín, que claro, protagonizaremos la cuarta revolución industrial, a pesar de que las condiciones laborales cada vez se parecerían más a las de la primera. Hablaba usted ayer de inversión extranjera. Sí ha aumentado seguramente la inversión extranjera de dos paraísos fiscales, las Islas Caimán y Luxemburgo. Y usted dirá, claro, Luxemburgo es porque es ArcelorMittal, 273 millones. Ya, lo que pasa es que ArcelorMittal, usted celebraba que hubiese reforzado su apuesta por Asturias, porque lo que acaba de hacer es deslocalizar la planta de Bilbao, amenaza con traérsela a Asturias. Pero claro, es que los siguientes podemos ser nosotros, porque de Asturias se lo pueden llevar a Italia. Y eso es lo que pasa cuando el futuro industrial de una región, la inversión y el I+D, se pone en manos de los que amenazan y chantajean con deslocalizar, mientras se llevan los beneficios a paraísos fiscales. Lo que necesita Asturias no es que usted lea al revés los datos para poder venir aquí a hacer un discurso de investidura. Es que Asturias tenga algo más que uno de sus planes, que los leamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no funcionan. Necesitamos que se opongan al cierre, por ejemplo, del centro de soft computing, que no haya más irregularidades como las denunciadas por la sindicatura en la gestión del IDEPA, que no haya despidos en el ITMA. De eso estamos hablando. Eso es muy concreto. Eso no es un problema de izquierdas o de derechas, ni de la investidura de Rajoy. Es de lo que está pasando aquí. Y de lo que está pasando aquí, estas últimas semanas, usted no tuvo mucha voluntad de hablar y venir aquí a dar explicaciones. Las tendrán que dar, ya sea en la comisión de investigación que corresponda a su grupo parlamentario, como está sucediendo en el caso del HITPA, que parece que va a traer cola. Cada vez más gente que piensa que lo que necesitamos es empleo de calidad y sostenible, y que no les valen los gobiernos de pueblo este mañana, ni los accionistas del mañana me voy yo, que es lo que hacen sistemáticamente quienes toman las realmente decisiones importantes industriales aquí en Asturias. Fíjese, la distinción izquierda-derecha está siendo útil para saber leer los datos en orden y a veces para poco más. Y me da la sensación de que a usted le pasa con esto, cuando se da golpes en el pecho, después de investir a Rajoy, que le pasa como aquel hombre obsesionado, tenía una paranoia, decía, estaba obsesionado porque le confundiesen con un grano de maíz. Y el médico le decía,
pero por supuesto que no eres un grano de maíz. Dice, sí, yo lo tengo claro, pero me preocupa que las gallinas no lo tengan tan claro como yo. Cuando usted repite hasta la saciedad que es de izquierdas, es porque quizás esa etiqueta es una palabra que ya la quiere quitar la memoria, porque la memoria le lleva a lo que ustedes no solamente han hecho en las últimas semanas, sino en las últimas décadas. Hablaba usted de la restauración y efectivamente citaba usted casi a Cánovas cuando decía que me hubiese gustado un gobierno del PSOE, de Ciudadanos y Podemos, pero en política lo que no es posible es falso. Esto es lo que decía el propio Cánovas, ¿no?, el artífice de la regeneración. De Cánovas decía Ortega, en aquel ensayo del 1914 de Nueva Vieja Política, decía que la restauración había sido un juego de fantasmagorías, donde partidos fantasmas defendían ideas fantasmáticas. Eso es lo que decía. Sí, los últimos episodios de Galdós hablaban de bandos igualmente cínicos, ¿no?, que no se preocupaban por el progreso del país, sino que trataban de resolver, tejer e intertejer sus propios problemas. Pero no vamos a hablar hoy de la restauración, que de eso ya tuvimos bastante. Hablemos de fiscalidad. Ayer planteaba una alternativa que no es cierta. Planteaba que había un problema entre deuda y déficit. Claro, si la deuda la calificamos todos igual, por eso las etiquetas sirven de poco. No es lo mismo la deuda que ha generado proyectos faraónicos y fracasados. No es lo mismo la deuda que generan los sobrecostes, en el caso estatal del museo, como no es lo mismo la deuda de Sogepsa o de Sedes. Hay deuda que no es productiva, que no sirve para reactivar la economía. La deuda que sirve para tapar los agujeros de la ineficiente gestión de la herencia arecista no sirve para crear empleo. Y por eso la deuda ha pasado de 770 millones en 2008 a más de 4.200 a día de hoy, 19,5% del PIB. Y usted antes decía, pero los hay que están peor. Bueno, ya hay 5 comunidades por lo menos que no están tan mal en el volumen de la deuda. Estamos hablando de que es posible revertir esa situación si, por ejemplo, y es lo que les estamos poniendo sobre la mesa, abordamos una reforma fiscal, pero no una reforma fiscal para salvar los presupuestos de este año, porque ustedes están acostumbrados a pensar año a año. Y una reforma fiscal, la modernización fiscal que necesitamos, necesita que sea de largo aliento. Y por eso les decimos, el impuesto de sucesiones no solamente corregir el error de salto, que eso es evidente que se puede hacer, proponemos incluso elevar el mínimo exento, pero sobre todo, los impuestos se pueden utilizar de manera mucho más inteligente. Cuando decimos que una herencia que sea utilizada para abrir una pequeña empresa y que además lo haga en el ámbito rural, puede recibir una bonificación, porque lo que estás haciendo es convertir un patrimonio muerto en actividad económica. ¿Por qué no explorar ese tipo de fórmulas? Pero entre esto y la frivolidad fiscal de quienes le quieren regalar los presupuestos, están que lo regalan. Porque, hombre, el favor que les ha hecho tienen que pagarlo. Y tiene que ser duro, tener que renunciar a la presidencia para pagar la herencia. Pero, en todo caso, IRPF. Les proponemos bajar los tipos de las rentas más comunes. Decíamos que la propuesta que nosotros hacíamos favorecía prácticamente al 97%, pero claro, a condición de subir no solo el tipo marginal, pero que contribuyan aquellos que aparecen en la lista Forbes, por ejemplo, a través del impuesto de patrimonios, que aumenta el número de fortunas que declaran por encima de los 700.000, que es el techo, ¿no?, a partir del cual deja de estar exento el impuesto de patrimonio. 7 fortunas, 7 familias asturianas concentran 8.000 millones, que deberían tributar del orden de 200 y pico millones aquí. No lo van a hacer porque la previsión es de 22, supongo que es que no tributan aquí. Les damos las medallas de oro, pero tributar aquí no tributan. Con la reforma que nosotros proponemos, pagarían más de 33 millones, y con esos 33 millones se pueden hacer muchas cosas. De cosas concretas como esas, estamos hablando en la mesa de negociación. Ya sé que usted pues está ocupado con otras cosas y lo entiendo, pero, insisto, yo creo que usted se ha equivocado de enemigo en España y en Asturias. Y me preocupa mucho de que se equivoque también de aliado.